Bienvenidos a nuestro canal. Gracias a todos nuestros suscriptores, ¿verdad? Y los amigos que siguen nuestros comentarios. Hoy quiero compartir un video sobre lo que fue el cantante cristiano J.A. Quiero compartir, ¿verdad? Esta evolución, esta transformación. Ha estado circulando este video en las redes sociales y quería hacer una pequeña reflexión sobre esto. Vamos al video y regreso con un comentario final. Vamos allá. Bien, ese fue el video, ¿verdad? Que ha estado circulando en las redes sociales sobre el cantante o lo que fue el cantante cristiano J.A. Quiero hacer algunos comentarios que son importantes y quiero que veamos algunas cosas que yo creo que debemos traer a nuestro corazón y tener cuidado ahora de tratar, ¿verdad?, con la niñez en la iglesia. En primer lugar, hay una mala costumbre, cómo tratamos a los niños en las iglesias. J.A. empezó siendo un niño en medio de la iglesia, ¿verdad?, criado por padres cristianos, ¿verdad? Dicen ser cristianos, yo no los conozco, pero dicen ser cristianos. Educaron a J.A. en la iglesia y de repente vieron un talento asombroso, un talento en este niño. Y todo empezó en ese concurso de talentos que lo disparó a la fama. El problema es que en la iglesia local hay muchas personas que ven un talento, ven una virtud en el hijo de un hermano, ¿verdad?, de un creyente, de un cristiano, o alguien, ¿verdad?, que se ha criado, ha nacido en la iglesia local, y los ponemos delante de las personas, los exponemos delante de las personas a hacer cosas para la iglesia, cuando ni siquiera son nacidos de nuevo, ¿verdad? Un hijo de un creyente de la edad de J.A., cuando empezó era un niño. Puede ser que esa persona o ese niño o ese joven, ¿verdad?, o ese adolescente tenga valores cristianos, puede ser que tenga principios cristianos, incluso puede ser que por esa crianza, de alguna manera, él considere una afinidad hacia Jesús y le guste el ambiente de la iglesia, ¿verdad?, la música, el tema de las alabanzas, pero eso no significa, amados hermanos y amigos, que haya nacido de nuevo. Que los hijos de creyentes criados en el ambiente de la iglesia, con creyentes, con hermanos, en medio de las alabanzas, le guste esas cosas a esa edad, no significa que hayan nacido de nuevo. Yo he visto niños que al principio, ¿verdad?, son niños pequeños que han crecido en la iglesia, eran mimados, eran queridos por los hermanos, eran abrazados por la congregación, les gustaba todo y toda esa gente los miraba y algún día decían, wow, se nota, ¿verdad?, ese talento, tú vas a ser pastor, tú vas a ser misionero, tú vas a ser evangelista, tú vas a ser un profeta, tú vas a hacer aquello, tú vas a hacer lo otro. Y conforme empezó a llegar la adolescencia, la juventud, unos se apartaron, se alejaron de la iglesia totalmente. Porque al final mostraron que no habían nacido de nuevo. Estaban ahí
eran hijos de creyentes, eran hijos de los hermanos en la fe, habían crecido entre la iglesia, pero se habían dado por el hecho que habían nacido de nuevo. Y usted no puede dar por hecho de que un hijo de un creyente, porque esté en la iglesia, asista a la iglesia, lo acompañe, esté en la iglesia, ha nacido de nuevo. No hay nada peor que tomar un niño, sobre todo, y esto va para los padres, que yo creo que tienen la mayor responsabilidad. Los padres son los que tienen la mayor responsabilidad. Un niño no tiene la madurez, ¿verdad? La estabilidad emocional que conlleve estar delante de la gente, ¿verdad? Las propias ovaciones de las personas, las palabras que lo pueden llevar a engrandecerse, pueden llevar ese corazón de ese niño a volverse soberbio, pero por otro lado también las críticas, las palabras fuertes, el que lo estén midiendo constantemente con una vara de medir muy, muy rígida, lo pueden llevar a un desánimo terrible. Y no hay nada peor que poner a un niño a hacer cosas que están designadas para personas adultas, personas que yo creo firmemente que en cualquier área, ¿verdad?, de la iglesia debe ser desarrollada por creyentes desde, ¿verdad?, desde el ministerio pastoral, el diaconado o la junta oficial, que exige unas características a la luz de la palabra de Dios, y las podemos ver en Primera de Timoteo, el capítulo 3, en el libro de Tito, pero también en ministerios como la alabanza, porque quizás se dediquen a la presidencia o a la apertura de servicios, algunos otros ministerios o responsabilidades ministeriales. Y a veces exponemos a los niños a estas responsabilidades que muchas veces no saben manejarlas, no pueden manejarlas, y esto puede causar muchas frustraciones. Y de lo que se ha leído, ¿verdad? De lo que se ha leído, en el caso de J.A., pues sufrió muchas situaciones que eran bien complicadas para un niño manejarlas por diferentes razones, que eso puede ser para otro video. Y le estaba comentando que a veces exponemos a los niños a unas situaciones que solamente los adultos pueden, ¿verdad?, asimilarlas, o pueden adaptarse, o pueden, ¿verdad?, resistir los embates, las críticas sobre X cosas que estén realizando. A mí me preocupa cuando llevan a los niños y los exponen, ¿verdad?, a diferentes cosas, los ponen a predicar de manera, y al final llevan los niños a una exposición inadecuada porque no saben manejar algunas cosas. Muchas veces acaban llegando las frustraciones, como pasó con J.A., y podemos decir, ¿pero qué pasó con ese niño prodigio? ¿Qué pasó con todas esas palabras proféticas o esas profecías de Dios? Hay algunos ambientes evangélicos que tienen la costumbre que a la que le ven a alguien hacer cosas bonitas, hacer cosas llamativas, los ven con un talento, ya vienen las revelaciones del futuro. Ya vienen las revelaciones del futuro. Y esas profecías de las que Dios hará con esa persona, ¿verdad?, de lo que tú serás. Y yo he visto esto muchísimo en el contexto de las iglesias, y es que en los niños que nacen, hay iglesias que ya desde el vientre están declarando que va a ser un pastor, que va a ser un profeta, que va a ser un misionero, entre otras cosas más. Tienen una profecía para el futuro dada por algún líder de la iglesia, el pastor, el evangelista, el misionero, el profeta o lo que sea. Y yo no sé si esto, pues, usted lo ha visto, pero yo lo he visto muchísimas veces. Y hay ciertas iglesias de ciertas corrientes en particular que cada vez que llega una mujer embarazada, comienzan, ¿verdad?, a profetizar de que viene un ministerio grande. Yo declaro que Dios me muestra que ese niño va a llegar a las naciones, y constantemente siempre comienzan las grandes revelaciones para esa persona, grandes profecías. ¿Y qué pasa?
que cuando el niño empieza a mostrar algunas actitudes, ¿verdad? Comienza a mostrar algunas actitudes un poco fuera de ese contexto o de esas profecías, comienzan los padres a generar ciertas presiones sobre ese muchacho o sobre ese niño. Y comenzamos nosotros como padres a decir, yo no acepto esto, ¿verdad? ¿Qué está pasando con mi hijo? Yo no lo acepto, yo rechazo todo esto, y viven en base a una profecía que se inventó alguien o dijo alguien, o una revelación a alguien, en vez de tratar a los niños como lo que son: niños, hijos de creyentes que necesitan el evangelio, que necesitan la palabra. La iglesia muchas veces hace mucho daño cuando trata a los hijos de los creyentes como si hubieran nacido de nuevo. Y esto es un total error. En lugar de predicarles el evangelio, en lugar de llevarlos a la cruz a través de la predicación, en lugar de orar por su salvación, nos tratamos dando por hecho que son creyentes. Lo damos por hecho que son creyentes. Y por eso hay un montón de padres llevándose las manos a la cabeza, que mi hijo se desvió, que mi hija se desvió. No, el problema que tu hijo ahora tiene es que ya tu hijo empieza a tomar sus propias decisiones. Ahora tu hijo ha crecido. Ahora tu hijo ya no es el niñito aquel que tú lo llevabas. Ya ese muchacho comienza a tomar sus propias decisiones, teniendo que hacer todo lo que le dice el papá, y ahora ya expresa sus gustos, ¿verdad? Expresa sus inquietudes, le expresa sus deseos, y está viendo que su corazón se va inclinando a las cosas que nosotros llamamos del mundo. Pero no porque antes fuera para Cristo, simplemente porque ahora con la edad se siente con más libertad de tomar ciertas decisiones y se siente con más independencia. Pero tu hijo o tu hija nunca fue creyente. Tu hijo era el hijo del creyente. Era el hijo del creyente. Y a veces decimos, se nos perdieron dentro de la iglesia. Bueno, se nos perdieron dentro de la iglesia porque muchas veces nosotros asumimos y damos por sentado de que ese joven que está ahí, que es hijo de creyente, pues él ha aceptado al Señor, ¿verdad? Y no necesariamente eso. Hay que predicarle como una persona que no conoce al Señor. Y esto pasa muchas veces, como le estaba diciendo, cuando exponemos, ¿verdad? Nuestros hijos muchas veces a situaciones que realmente hay que dejarlos que sean niños. Que sean niños. Muchas veces estos hijos de estos muchachos que tienen estos talentos, pues inmediatamente comienzan a las grabaciones. Eso es extenuante. Ya no pueden hacer las cosas que a ellos les gusta hacer, ¿verdad? De niño. Tienen que ya comportarse de cierta manera. Se relacionan mayormente con adultos, que son los que lo dirigen, son los que lo llevan, son los que lo llevan aquí. Los padres tienen que llevarlo porque él no se puede, no tiene su propia autodependencia, y comenzamos nosotros a manejarlos como si fueran marionetas, que tienes que hacer esto, que tienes que hacer lo otro. Es riguroso, ¿verdad? La disciplina. Y esto comienza a crear una serie de tormentas internas que desencadenan en muchísimas cosas. En Yotá, pues desencadenó en lo que es ahora. Y en otros, pues en otras cosas. Y con esas actitudes, pues lo que hacemos es destrozando a los niños cuando necesitan ser tratados verdaderamente como niños, necesitan ser tratados como hijos de creyentes que necesitan escuchar el evangelio y necesitan compasión y necesitan misericordia, y entender que muchos de ellos, la mayoría, no han nacido de nuevo y deben ser tratados como tal. Y yo creo, ¿verdad?, que esto no es para despreciar
talento que puedan tener niños en las congregaciones, para mí pues es amarlos y preocuparse por la salvación de ellos y no dar por hecho lo que no son, ¿verdad? Lo que no son. Y porque la salvación no viene por sangre, la salvación no se hereda porque yo sea creyente, pues mi hijo va a ser creyente. Eso no funciona así. Eso eso no funciona de esa manera. Nosotros lo sabemos y es necesario que nazcan de nuevo. Es necesario que los niños nazcan de nuevo. Por eso yo estaba leyendo algunas informaciones sobre este particular y muchas veces pues nosotros, ¿verdad? Las iglesias, pues vemos los talentos de los niños, nos sorprenden, nos gozamos con eso, pero hay que ser, ¿verdad? Sumamente cuidadosos cuando exponemos los niños a situaciones que solamente pues pueden ser manejadas por adultos. Y a veces queremos encajonar a los niños en hacer cosas de adultos y esto no es una buena, ¿verdad? No es una buena práctica dentro de las iglesias. Los niños son niños, hay que dejarlos vivir como niños y no dar por sentado que si yo soy, ¿verdad? Tengo un hijo y pues mi hijo tiene que ser creyente o ya lo damos por sentado, ¿no? Es hijo de la hermana fulana que lleva muchísimos años, pero eso no necesariamente tiene que ser así. Entonces, cuando vienen diferentes situaciones, que la profecía que me dieron, que va a ser el evangelista, que va a ser un profeta, que va a ser un pastor, que va a ser un evangelista, muchas veces cuando llegan las nuevas personas, adultas ya nosotros los vemos tienen algún talento para expresarse y ya nosotros lo encajonamos que va a ser pastor, que va a ser misionero, que va a ser evangelista, que va a ser profeta. A veces es mejor quedarse callado y orar, ¿verdad? Para que el Señor le ayude a encaminarse y que lo ubique en un área que él pueda servir, ¿verdad? Que él pueda servir. Pero a veces nosotros queremos ver nuestros hijos dentro de las congregaciones cuando ellos son adultos, ¿verdad? Cuando son jóvenes que empiezan a tomar sus propias decisiones, que ya ellos pueden decir, esto me gusta, esto no me gusta. Y usted comienza a decir, no, mientras esté aquí en mi casa, bajo el techo de mi casa, ellos tienen que hacer lo que yo diga. Sí, eso es parte de. Pero muchas veces eso lo que conlleva es a un conflicto mayor. Y hay que pedir a Dios sabiduría para poder trabajar con esas situaciones, porque si no, los perdemos. Se van y ya siguen creciendo y siguen tomando sus propias decisiones y nosotros con las manos en la cabeza y con el dolor en el corazón. Que Dios le bendiga en abundancia. Gracias por estar con nosotros y esta ha sido mi reflexión sobre la asombrosa transformación de lo que fue el cantante cristiano J.A. Que Dios te bendiga en abundancia.